Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos aquí para realizar el vídeo sobre mitos y mentiras. Ya sabéis que cada mes realizamos un vídeo donde, bueno, pues intentamos profundizar en alguna cuestión pues relacionada o con fake news del mundo animal o con cosas que te cuentan que no están bien contadas o que se pueden mejorar. En este mes de octubre de 2025 vamos a hablar un poco de los procesos de duelo por fallecimiento de animales, ¿no? Es una cuestión que a todas las personas que convivimos con animales nos llega en un momento u otro esta situación y bueno, vamos a hablar un poco de ello. Tenemos la suerte de contar con Sandra Sánchez, psicóloga experta en ayudar a personas en estos procesos, tanto por la pérdida de personas como por la pérdida de animales. Tiene una larga trayectoria y experiencia ayudando a cientos de personas en este sentido, incluso con grupos de duelo, con formaciones, que os hablaremos de alguna de ellas y tal, ¿vale? ¿Qué tal, Sandra? Muy bien, encantada de estar aquí con un tema que la verdad es que es muy doloroso, pero a la vez también los procesos de duelo es algo natural, es un ciclo más de nuestro periodo de existencia, ¿no? Como seres vivos, pues somos también mundanos y finitos. Me gustaría comenzar agradeciendo a María Lich, que ha sido una escritora para mí muy importante, con su gran frase de aunque me supiera al final te volvería a vivir. Claro. Entonces, los procesos de duelo, cuando yo los trabajo y los trato y vienen aquí a consulta, pueden ser de animales humanos o animales no humanos. Yo lo llamo así porque en realidad es así, es decir, al final somos animales humanos, algunas personas, o sea, las personas, y animales no humanos, pues tenemos también las personas que quedan, ¿no? Pero también la importancia de ese, porque es como el sufrimiento de la persona, pero tenemos que contemplar el sufrimiento de la persona que está en el ciclo vital en el cual hace una mudanza. Me gusta usar estos términos porque creo que son mucho más, apaciguan más. Cuando yo trabajo los duelos no uso palabras, por ejemplo, sacrificio, porque sacrificio tiene un significado muy distinto a lo que nos han intentado decir. Sacrificio al final es como si tú dieras una ofrenda o a Dios, o que realmente tú decidieras eso y no es eso. Entonces para mí es igual que cuando existe la eutanasia. Es decir, he tenido que optar a porque el dolor de mi animal es tan grande que hay que proceder a una eutanasia. Luego también a la hora de, por ejemplo, decir se durmió o yo todas estas cosas intento con la persona en el momento que se puede y demás, que no es una parte en la cual se duerman, sino que es una parte de mudanza a otro lugar donde depende de cómo tú seas y qué sentido tienes, puedes verlo de una manera u otro. Yo lo cierto es que no soy religiosa católica ni me represento a ninguna religión, pero soy muy espiritual, por lo tanto, y neurocientífica, por lo tanto considero que los átomos de un ser vivo no se van así como así, es decir, es como un bosque que todas esas hojas muertas hacen compost para continuar. Pues un poco la muerte de nosotros y de nosotras y de nuestros compañeros animales es esto. Entonces, interesante. Una cuestión que me llama mucho la atención, Raúl, es el poco conocimiento que se tiene de cuando va a morir un animal, porque el acompañamiento, considero, de profesionales no es como en un humano. Comprendo, o sea, yo sé las cosas que le pregunto a Raúl, pero quiero que las explique porque en un ser humano podemos estar con él acompañándole en lo que es el proceso de muerte, y en animales, ¿cómo es esto? Pues mira, nosotros hemos vivenciado diferentes formas de realizarlo y yo recuerdo con muchísimo dolor cómo se nos ha indicado cómo hacerlo en alguna ocasión y jamás lo volveré a hacer así. El llevar tu animal a la clínica y ya te avisaremos
cuando sea el momento es algo terrible. Que tu animal de repente está en un lugar, tiene dolor, sabe que se está yendo y tú no estás allí. No tiene a nadie de referencia. Me emociono porque lo vivo como si hubiera sido hoy mismo, ¿no? Aquella noche yo me sentí muy culpable por no haber estado donde debería estar, ¿vale? Yo debía estar allí, o ese animal debía estar conmigo, no metido en una jaula temblando de miedo, de dolor y sabiendo que se iba sin que estuviéramos allí con él, tanto la parte humana como el resto de su familia animal, ¿vale? Entonces es uno de los grandes errores que bueno, yo a lo largo de la vida hemos cometido errores, pues porque a veces te pasan cosas por primera vez o sigues consejos, ¿no? Y luego te das cuenta que eran terriblemente equivocados esos consejos, ¿no? Con lo cual a nuestros clientes les intentamos que no pasen por esos mismos errores, ¿no? En eso consiste también la profesionalidad, en evitar cometer un error una y otra vez, ¿no? Entonces, una de las cosas una espinita, ¿no?, que tenemos, por ejemplo, en Mr. Hueso, es que hemos ofrecido a muchas clínicas veterinarias formación al respecto para hacer mejor las cosas y no se han mostrado interesados o interesadas por ello, ¿no? Y creo que es algo muy mejorable en el ámbito veterinario cómo se desarrollan esos procesos, ¿no? Nada que ver con hacer un acompañamiento en casa de forma tranquila y tal, ¿no? Sin añadir un estresor que no tiene ningún sentido de estar en una clínica veterinaria metido en una jaula con otros animales alrededor que no conoces y personas que no conoces, ¿no? Eso no se lo desearía ni a un familiar humano ni no humano. Sí, realmente las personas que vean este vídeo y tal vez no sepan cómo es el proceso, y sin ofender a ninguna disciplina, ni muchísimo menos, es también como una forma incluso obligatoria o una forma que realmente... Sí, disculpa que añado, sí. Claro, es que en la Facultad de Medicina y en la Facultad de Veterinaria se enseña que el profesional tiene que como guardar una distancia, protegerse emocionalmente y no sé qué y tal, ¿no? Entonces hay que seguir como protocolos establecidos, fríos, donde la emoción no puede aparecer y tal, ¿no? Y eso es totalmente equivocado en nuestra opinión. Sí, o sea, yo matizaría también que esos procesos es el profesional quien debe aprender a no mostrar esa emocionalidad. Evidentemente, cuando somos profesionales que acompañamos, en este caso, pues voy a hablar de la parte humana, realmente es un humano delante de otro humano que está vivenciando tanto su propia muerte como puede ser un familiar o alguien que acompañe la muerte. En ambos casos tiene que haber una preparación a lo que es el proceso de muerte, porque realmente hay que saber cómo se procede cerebralmente a morir y luego también las fases emocionales que la persona y también el animal o también la persona va a vivenciar, es decir, los familiares que acompañan a personas o animales y también aquella persona que está falleciendo o animal que está falleciendo. Las primeras áreas que son las que se apagan son las áreas frontales. Entonces, cuando se apagan las áreas frontales es cuando ya dejamos, por así decirlo, de ser un ser humano o un ser vivo racional que comprende la parte en la cual vínculos, relaciones, todo lo que tiene que ver con procesos más cognitivos, darse cuenta, por ejemplo. Entonces gana mucho más peso la parte que es límbica, que estaría en esta zona abajo, y entonces es cuando se manifiestan actitudes, comportamientos y formas de existencia que tal vez para las personas que lo acompañan suelen ser muy dolorosos porque tú ves en esos comportamientos una parte más instintiva. Y ahí en la parte instintiva puede haber recuerdos que sean manifestados en ese momento
Entonces podemos encontrarnos pues con una persona, imaginemos pues mayor, que llama a uno de los hijos mucho más que al otro hijo que está en la misma habitación, y la otra persona puede sentir que es menos querida, y no, ya esa persona realmente está en una fase en la cual entran como en un proceso como un poco alucinatorio, por ser un poco más reduccionista, pero es un proceso como muy emocional, es decir, y ahí es donde también nos entra la pena, o sea, en ese proceso en el cual, pero realmente tenemos que ser conscientes de que la parte racional, la parte de estoy muriendo, etcétera, a no ser que sea una enfermedad degenerativa que la persona es consciente de que va a morir, y en animales también hay animales que saben que están muriéndose. Sí. Cuando se apaga la corteza frontal ya empieza la fase límbica. En esa fase límbica en realidad funciona la parte emocional, pero la parte de los sentidos, de tener los 5 sentidos activados, incluso los 7, porque llegamos a tener los 7, que es los 2 que le acompañan, es la propiocepción, que es cómo siento yo mi cuerpo, y la interocepción, que es cómo yo me encuentro o yo me encuentro por dentro. Esa consciencia se pierde. Y luego la última parte ya que se apaga y donde llega ya la parte del fallecimiento total es cuando coge la parte del lóbulo occipital y el tronco cerebral y ya se apaga. Si no ha habido, por así decirlo, ningún tratamiento médico acompañado a la muerte, pero siempre suele haber, porque se necesita para este proceso, tanto para la persona como para las personas que acompañan, que no haya convulsiones, que no nos encontremos ante estados límbicos muy potentes, porque también generan dolor. O sea, tener convulsiones o movimientos muy rápidos, o tener todo el rato temblores, o moverse, etc. Entonces, en la zona frontal, o sea, en la zona occipital, perdón, la de atrás, hace que ya la persona esté totalmente, o el animal, inválido o inválida, en cuanto a funciones, movimiento, etcétera, ya está totalmente que no se mueve, y es donde ahí se procede. La zona occipital es la zona de la vista, y es ahí donde se pueden proceder movimientos oculares, que son los que nos generan el hecho de decir, me miró antes de irse, abrió los ojos antes de irse, pero es un efecto reflejo, que no con esto quiero invalidar las emociones de las personas que estéis al otro lado, porque yo esto también lo he tenido que aprender y comprender. O sea, realmente cuando ya la corteza frontal, los sentidos son lo que nos dan sentido a la vida. Cuando en realidad ya ha empezado ese proceso, es también aprender y sentir que lo que estamos venerando es un cuerpo. Y desde ahí está bien la veneración, pero también que sea digna. Esto quiere decir que los profesionales nos acompañen de forma de cuidados paliativos, pero en muchos casos ya es cuidados paliativos que tendrían que ser más fuertes, porque en realidad hay que acompañar sin el dolor y meter lo que todos conocéis aquí, porque va a ser esto pues algo un poco complicado y a lo mejor criticado, pero morfina a muy poca dosis, mientras se mete suero, estás como provocando que ese cuerpo siga manteniéndose en vida. Eso es, mecánicamente siga vivo, pero mecánicamente, no cognitivamente. Sí. Entonces parece como que a veces, ¿por qué lo hacemos, no? ¿Por qué se hace? A veces también para preparar a la familia o para preparar al usuario para que vaya viendo el proceso de que la persona se va, para que ya vaya viviendo un proceso, para que no sea ya, por así decirlo. Sí, que no sea brusco. Brusco, pero en los animales es brusco. O sea, en los animales no es unos cuidados paliativos que te ofrecen. En los animales es ir allí para ponerle la inyección, que es lo que muchas veces la gente dice, podría haber esperado un poco más, podría... y ahí también nos encontramos la diferencia humana y animal. En la humana no tenemos completa decisión, o sea, hay una parte médica que también decide y nos acompaña en el proceso de vamos a poner esta medicación y tal, pero en la parte animal eres tú quien tienes que decidir si el animal, o sea, si tú vas a pagar la inyección, sí, porque esto es así. Sí, vale, ¿quieres que le pongamos la inyección?
Y tienes que tomar una decisión bastante compleja. Mucha. Y tienes que firmar un papel antes de que se produzca, o sea, antes de que se le ponga la inyección. Luego te dejan estar colocando la anestesia y luego inclusive, bueno, te dejan estar colocándole la anestesia y luego cuando llega la inyección, que sería una sobredosis, por así decirlo, para que el animal llegue pues a un fallo cardíaco, un fallo vital, sí. Que es lo que nosotros podemos entender como una inyección que sea letal, porque vas a fallecer. Hay muchas veces a las personas no nos dejan estar porque puede haber espasmos en los animales, pero es por lo que os contaba antes, por la zona occipital y todo el tronco cerebral, que es la que lleva el movimiento. En las personas sí que nos dejan llegar como hasta el final, es decir, nos van, si os ha ocurrido, que a muchas personas que vean este vídeo les ha ocurrido, es cuando ya en muchos casos te dejan que la persona esté sola en la habitación, no compartes habitación aquí en España. Los médicos se van y os dejan solos. Los médicos se van y tú te quedas con la persona hasta que pues veas que ha fallecido. Depende de también cómo seas tú como persona. Yo en realidad tenía mucho miedo a la muerte. Ahora mi miedo ha cambiado. Es decir, me da más miedo no acompañar en la muerte que... O sea, me da más miedo no poder llegar al momento en el cual acompaño a mis animales y familiares en la muerte. Como un proceso también de estar, de tener presencia ahí y de poder acompañar, porque no tengo miedo. Al igual que no me da miedo acompañar a personas que estén pasando por un duelo. Y eso no quita que yo llore, lleve mis procesos de duelo, sino que los he establecido como una etapa vital y como un precio a la hora de vivir. Es decir, a la hora de vivir puedes morir. Y aquí ahora dejo también a Raúl hablar, pero justo no, hoy estaba hablando de cuando un animal es un cachorro, ¿no? Y entonces ese animal o es pequeño, o en personas cuando son niños y niñas. Claro, ahí existe un tabú muy grande. No existe una palabra para padres y madres que han perdido hijos o hijas. No existe. Tampoco existe una palabra para nosotros comunicarnos como seres que tenemos animales. Porque incluso, fijaros, digo tenemos, que para mí no es tener, es acompañado a mi compañero animal. Sí, yo no tengo... vivimos con animales. Sí. Entonces, claro, para mí todas esas palabras... Y luego ese hecho, ¿no? Ese hecho, claro, no hay nombre, por lo tanto es invisible y tienes que decir toda la frase, es decir, he perdido a mi hijo o hija, que eso es muy doloroso. Tampoco hay una palabra para decir que has perdido a tu compañero animal. No quiero hacer una comparación que se me entienda como que estoy igual y... O sea, haciendo una igualdad o una horizontalidad. Son dolores que cada uno personalmente conlleva y que no me voy a poner aquí a hacer comparativas de este estilo, ni mucho menos. Aunque obviamente pues cada uno tenemos nuestro pensamiento de comparativas y la comparativa es dolorosa. Cuando son cachorros pues y cuando son niños, en realidad hay un punto también en el cual tenemos que trabajar lo que es la muerte. La muerte es un proceso natural. O sea, si vives... La moneda de cambio es morir. Lo más probable, o sea, lo más posible y probable es que fallezcas siendo mayor por una enfermedad multiorgánica. Pero de forma natural, el cuerpo puede morir siendo pequeño, pequeña o siendo niño o niña. Y ahí es donde las personas nos encontramos en un impacto muy grande porque pensamos esa persona va a vivir y ningún padre o madre debería vivir la muerte de un hijo o hija, y cuando cogemos animales que son cachorros, tampoco ninguna persona que acompañe a su animal debería vivir un periodo de un cachorro o un animal muy pequeñito, de 1, 3 años, 4, incluso 5. Ya, ¿sabes qué ocurre? Que al final, como los animales van a vivir mucho menos que nosotros, excepto que estemos hablando de tortugas, loros y tal, que viven muchísimos años, siempre te parece corto.
¿vale? Si ha vivido 11 años, hubieras preferido que hubieran sido 13. Si ha vivido 7, hubieras preferido que hubieran sido 9. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos cobayas. Las cobayas más o menos a los 5 o 6 años fallecen y siempre hubieras querido un poco más. Pero cada animal tiene su proceso, ¿no? Tenemos un artículo en la web sobre esto, ¿no? De que tu mañana lo haré, puede ser muy tarde para tu animal, porque el paso del tiempo es muy diferente, ¿no? Entonces, al final, asimilar un fallecimiento siempre es duro y a veces, puede ser por una enfermedad, por un deterioro, por la enfermedad, por la edad, o puede ser por un accidente y tal, ¿no? Entonces, hay diferentes duelos y diferentes circunstancias que unas pueden ser más o menos dolorosas. Lo que sí que una de las cosas que nos gustaría trasladar es que para las personas que no conviven con animales, muchas veces no entienden que tú lo estés pasando fatal porque ha fallecido tu animal cuando es tu familia. ¿Vale? Es un ser vivo con el que convives todos los días le acompañas, todos los días le paseas, todos los días le acaricias, todos los días le das de comer, todos los días ríes, todos los días duermes con él, que muchas veces con familiares has vivido muchos más años pero con mucha menos intensidad, ¿no? Y a veces es doloroso. Yo, por ejemplo, en mi familia, yo soy, por ejemplo, el único hermano que no tiene hijos. Pues a mis hermanos a veces les ha costado entender el duelo, o a mis sobrinos, ¿no? Que no han entendido cómo acompañar a su tío porque han pensado que ese duelo de su tío Raúl por la pérdida de un animal, pues no tiene por qué, no lo ven, no lo entienden tan grave, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que en nuestra sociedad debemos comprender, ¿no? Que el duelo debe ser respetado, sea de quien sea, ¿no? Una persona que está en un proceso de duelo debe ser acompañada, entendida, escuchada, ¿vale? Es una de las cosas que más duelen, estar viviendo una situación así y no sentir que tu círculo que te debería proteger lo está haciendo. Sí, porque en realidad ahí también hay como un estigma que en otras épocas y en otras culturas era algo muy venerado. Por ejemplo, en Egipto, cuando fallecía un gato o un perro, se rapaban entero la cabeza y era una forma de entendimiento de como una deidad. Entonces, ahora mismo sí que es verdad que hay como ofertas dentro del mercado de opciones que puedes hacer, pero sí que todas las personas necesitamos como un anclaje porque, claro, ¿se va del todo el vínculo? No, el vínculo sigue existiendo sin la pertenencia física de esa persona, ese ser vivo, vamos a hablar de seres vivos, de esos seres vivos no lo tienes aquí, ahora, pero ese vínculo se ha quedado en ti, es decir, tú sigues teniendo un vínculo hacia ese ser. Entonces, claro, en las posibilidades que hay ahora alternativas, claro que sí que hay como un nicho, pero el nicho llega a ser muy corto para lo que queremos a veces conseguir, que es que al final las personas tengan una zona de oración o honorable o un tributo o una zona donde tú te encuentras que te siga acompañando de otro modo. Entonces, desde ahí, igual que en humanos se trabaja con las personas a que tengan su espacio, porque si no podemos llegar a momentos en los cuales la persona es incapaz, por ejemplo, de retirar una de las cosas o lavarla, y eso puede generar zoonosis o enfermedades, porque en realidad estás dejando un espacio a ese
ser vivo que estaba con nosotros y que al final tenemos como que cambiar o transformar. Entonces, en esa situación que vimos, pues nuestra compañera la alpargatera, que soy yo en sí, pero pues pensé en cómo acompañar a esa parte, porque siempre he sentido que me han tratado muy bien. Hemos decidido siempre la cremación. En nuestro caso me han tratado muy bien, pero nunca me he sentido identificada con las formas de luego poder tener a mi animal tanto en casa o si quiero colocarlo en algún lugar que te acompañe, que pueda viajar contigo, que lo que sea. Sí. Sí. Entonces hemos creado una línea que os queríamos comentar también, aparte de una formación. Hay una formación que imparto en ese caso yo por los años de experiencia de duelo y demás, y por la posibilidad tanto de creación de material, tanto físico como de aromas, porque también puedo generar olores que en la neurociencia están acogidos, que es la parte de la aromacología, para poder acompañar tanto si el animal está en una fase en la cual está entrando la fase de fallecimiento, para ayudar en la relajación. Eso es. Como luego olores que te puedan acompañar a la parte que se queda aquí en un estado que sea más tranquilo y no tan ansiógeno, porque lo primero que va a venir es el shock, lo segundo va a ser la negación, se pueden ir mezclando, pero suele ser así. Luego viene la rabia, muy poderosa, la depresión, y luego yo siempre digo la integración, porque no creo en la aceptación. Claro, al final ese fallecimiento, esa pérdida, te vas a acordar toda la vida, pero lo tienes que integrar, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, esta semana se va a celebrar o se va a cumplir el 2º aniversario de la pérdida de nuestra perra Salsa, ¿vale? Y obviamente cuando llega esta fecha, pues te acuerdas, ¿no? Pues fue en octubre, fue después de las fiestas del Pilar, que estuvo muy malica y tal, ¿no? Entonces, cada octubre nos acordaremos, igual que cada Nochevieja, nos acordaremos de rumba, etcétera, etcétera. Y eso, y es cuestión de integrarlo, y a veces para integrarlo pues viene muy bien pues tener algo conceptual, ¿no? O algo físico donde recordar, ¿no? Igual que en la religiosidad pues puedes tener un altar o puedes tener algo, bueno, pues también en el duelo hay una parte de espiritualidad que viene muy bien tener un objeto, ¿no? Donde poder realizar ese acompañamiento, esa conversación, ¿no? con aquel recuerdo. Entonces, pues eso, tenemos en la web un artículo donde hablamos de esto, de los productos que estamos creando para que ayuden a las familias en este acompañamiento. Y la formación que comentaba Sandra es el tema número 7 de nuestro curso Convivir con un animal no es fácil. Es un tema de 3 horas que imparte Sandra, es maravilloso, ¿vale? Y puede ayudar muchísimo a todas las personas que vivenciáis un fallecimiento de un animal, ¿vale? Entonces, pues eso, pondremos por aquí enlaces de cómo verlos y tal, ¿no? Sandra, yo quería preguntarte, ¿qué opinas de cuando hay, por ejemplo, niños en casa? ¿Cómo sería la forma adecuada de trasladarles que ha fallecido o que va a fallecer un animal? Yo siempre trabajo con los niños desde la realidad, pero una realidad gradual o paulatina. Esto quiere decir que primero voy a dar una respuesta generalista, pero luego sería propia de cada caso, y en ese caso es donde tenemos el servicio para poder atender el caso de una forma mucho más pues indicada. Sí que hay mucha controversia de si dejo que mi hijo vea eso se va a traumatizar, si no lo dejo. Bueno, es diferente, es dependiendo de la familia. Sí que lo que nunca haría sería mentir, omitir o coger otro animal para poder sustituir al animal, o inclusive no decir nada al animal. Dar el cambiazo. O dar el cambio por otro animal que sea igual.
que eso en casos, por ejemplo, de, bueno, en la serie Animal lo habréis visto, de la cobaya, pero también en los pájaros sucede. Sí, mucho. Yo fui una niña que en realidad cuando fallecían yo tenía periquitos, fue como lo que quise, no soy religiosa, pero bueno, en mi familia pues me hicieron comulgar. Entonces bueno, yo dije que vale, que comulgaba si me regalaban libros y si podía tener, pues en esa parte que ahora no estoy de acuerdo, una mascota. No llamaría ahora a un animal así ni de broma, pero bueno, no había el asesoramiento de Mr. Hueso. Entonces, bueno, conviví con periquitos, que llegaba a convivir con 8 periquitos, criaban y nos gustaba mucho el nacimiento de ellos y mi familia es muy extensa por parte de mi padre y muchas querían pues un pajarico. Y entonces yo me acuerdo de llegar a casa, mi madre no decirme nada, comer tan tranquilamente y tal, y de repente mirar a la jaula y decir, no está Rinty, y mamá, y decirme mi madre, no, es que se ha muerto. Esto al final, después de muchas muertes, llegué como a normalizar que mi madre me mintiera, pero llegué a un punto en el cual yo cuando salía del cole recuerdo perfectamente el nerviosismo a llegar a casa que estuvieran todos, porque mi madre me mentía obviamente para protegerme y como buenamente podía, pero no era para mí lo mejor, y eso hizo, aparte de otras situaciones, de muchas muertes que he vivido, de pequeña, adolescente y joven adulta, he vivido muchísimas muertes en la familia, el esconderme siempre la realidad, siendo que mis padres han sido muy, muy fuertes, bueno, fuertes no diría, sino muy, que han representado la vulnerabilidad, pero han tenido que estar en procesos de muerte muy duros, acompañando a las personas que estaban más cerca, como pueden ser pues sobrinos de mi padre acompañando pues a su hermana, o por ejemplo fallecimientos de muchos primos he tenido, y luego fallecimientos de tíos, tías y mi padre estando ahí al pie, ¿no? De tal, pero a mí me dejaban en casa o en entierros que yo he querido ir y he dicho quiero ir y decirme no, eres muy pequeña para ver eso. Entonces claro, mi imaginación flotaba a unos niveles que también he tenido siempre la sensación de que la muerte, tú te vas con un dolor tremendo o que haces espasmos o haces sonidos, etcétera, que pueden ocurrir, pero la ciencia me ha dado como mucha, la ciencia yo le agradezco muchísimo, porque me ha dado como mucha tranquilidad a vivenciarlo ahora y a saber que es un proceso natural, que si hubiera podido hablar con mis padres, pudiera haber llorado, tal vez esa tarde pudiera haberme permitido llorar, y que en el caso de los niños sí que hay mayor entendimiento de que se te ha muerto un animal y lloras por ello. Es más difícil en la parte adulta ir a la oficina y decir que lloras porque se te ha muerto un animal. Con los niños es más sencillo, o sea, te entienden. Y luego en la parte adulta creo que es una parte muy de protección adulta también, que sé que aquí habrá gente que discrepe y lo entiendo, pero yo siempre he pensado que los cuentos se han creado para los adultos, porque hemos querido edulcorar las realidades que existen en la vida para que los niños, no es que lo entiendan los niños, sino para que el padre o la madre sea más fácil comunicar hechos, que creo que es la parte adulta de referencia quien tiene que comunicarlo y quien tiene que dar ese soporte o apoyo, porque al final nosotros acompañamos a las partes adultas, sobre todo porque yo puedo ser una referencia, pero es una referencia puntual. Yo no puedo decirle a una persona ha muerto tal, se lo tiene que decir a alguien de referencia que siga estando ahí. Entonces esa sería mi opinión sobre los niños y niñas. Nosotros hacemos muchísimos talleres con niños, yo estoy continuamente haciendo talleres con niños y es súper habitual, ¿no? Cuando les preguntas si tienes animales, no, pues tenía una perra y tal, vale, y tenías en pasado y tal, falleció o algo. Dice, no, un día ya no estaba. Y no han, y se han quedado con eso, un día desapareció. Entonces, ¿cómo podemos pretender construir una sociedad donde seamos respetuosos con los animales y con las personas cuando de repente algo, lo que entendemos es que ha desaparecido y ya está, y ya no se habla de ello, no se puede, el niño no puede preguntar y tal, ¿no? Es
es un poco terrible. Y en cambio, en los casos donde se ha trasladado bien la noticia, el niño te cuenta, sí, pues falleció, estaba malita, pero falleció. Hicimos un día un entierro y todos los años hacemos un recuerdo y nos acordamos y vemos las fotos y tal. Y es súper bonito que puedan vivenciar el duelo como algo más de la vida. Es que forma parte de la vida, ¿vale? Entonces, hay que integrarlo y que sea una cosa más. No hay que ocultarlo, no hay que tenerle miedo. Y obviamente, a veces las familias no tienen los recursos, no saben cómo hacerlo, pero para eso estamos los profesionales, para ayudaros en esos procesos, para que nuestras compañeras psicólogas como Sandra, Leire o Andrea os puedan ayudar en ese proceso, para que yo os pueda ayudar y daros indicaciones de cómo hacer esa última semana de acompañamiento con vuestro animal, cómo hacerlo, cómo disfrutarlo, cómo vivenciarlo de la mejor forma para que os quede el mejor recuerdo para el resto de vuestras vidas. Es que al final el animal va a dejar de estar, pero el recuerdo no. Entonces, quedarte para toda la vida con un mal recuerdo de no lo hice bien es muy doloroso, y en cambio quedarte con un recuerdo de hice lo mejor posible es maravilloso. Sí, así que por ello en la página web tenéis cuestiones que hemos ido elaborando. Yo sí que enseñaría en el vídeo, pero de forma muy rápida alguna, porque creo que son como, cuando se ven en vídeo son muy bonitas. Pues tenemos esta. Esta, por ejemplo, se hizo en recuerdo a Homer, que era un cliente nuestro desde cachorro, y hasta el día antes de fallecer estuvo con nosotros aquí en la Manada del Hocico, por ejemplo. En esta zona brilla, es brillante, y bueno, pues se puede colocar, y es una de las piezas que a mí particularmente me gusta mucho. Peca no la vais a poder ver tan bien, pero está como tumbadita. Entonces también se hacen piezas de los animales en cuanto a las características físicas que tienen. Todo está hecho con material PLA reciclado de maíz, ¿vale? Tenemos también algunas que son también más como geométricas o marcapáginas. Un marcapáginas, por ejemplo, de tu animal puede ser algo muy bonito, por ejemplo, pues para regalar, ¿no? A veces en la serie, por ejemplo, otra serie de la de Muertos SL, ¿no? Se dice, en las bodas, en las comuniones, en los bautizos se regala algo. Pues a veces en las fases de duelo, bueno, pues un recuerdo, por ejemplo, de decir, mira, tú que conociste a mi animal, que tal, que no sé, un marcapáginas, por si te quieres acordar, pues es bonito. Yo tengo recuerdos de animales, de clientes míos que han fallecido y tengo recuerdos suyos y me gusta tenerlos, me parece muy chulo. Sí. Luego están las litofanías, que aquí no las podéis observar bien, no se va a ver bien. Pero bueno, lo que me interesa, bueno, así vais a verlo mejor. Lo que me interesa es que, visto así, veis que es como si fuera una litofanía, que para personas que tengan a lo mejor vista residual o tengan ceguera, van a poder tocar las zonas de su animal. Obviamente aquí salgo yo y sale Canuto, con lo cual en esta no apreciaría tanto, podría apreciarle el rostro y el animal, pero sería mejor usar otras. Pero luego lo bonito es cuando se coloca la luz, aquí se ve muy clarito y no llegamos a poderlo ver completamente. Por eso en realidad el sábado 25 de octubre del 2025, o sea, el sábado en este caso que viene, os recomendamos venir in situ para ver todas estas obras. Y luego urnas que yo nunca encontraba, porque cuando a mí me dieron a mis animales en urna, nunca encontré urnas que fueran para mi gusto o que yo sintiera que eran unas urnas... Que puedas tenerla de decoración en el salón de tu casa y nadie sepa lo que es, ¿vale? Esto, por ejemplo, es precioso. Y tú puedes tener ahí el recuerdo de tu animal y que nadie se quede mirando como que tienes un animal muerto ahí, ¿sabes? Sí. Luego esta es muy muy bonita, que además se puede colocar luz interior, una luna. Es preciosa. Esta es muy bonita, el detalle es muy bonito, en persona, o sea... Son objetos decorativos que pueden ser ese objeto de anclaje donde puedas guardar cenizas de tu animal, por ejemplo, y son muy bonitos, que puedes tener en la mesilla, en el salón, ¿vale? Y forman parte de tu familia, del recuerdo de tu familia.
¿vale? Entonces, pues bueno, queríamos hacer este vídeo sobre mitos y mentiras un poco más especial en este mes, porque eso, como vamos a abrir la tienda y estamos un poco cercanos a esta festividad de todos los santos y tal, bueno, pues pensábamos que era una buena oportunidad, ¿no? Y entonces se andaba aquí enseñando muchos ejemplos, ¿no? Saca si quieres alguna de los árboles de la vida, por ejemplo, aquel de la toalla, si quieres. Ese se ha visto todo el rato en el vídeo, ¿vale? Entonces, pues bueno, que sepáis que podéis contactar con Mr. Hueso, ¿ves? Tanto para asesoramiento psicológico por parte de mis compañeras, como asesoramiento de cómo hacer el proceso lo mejor posible, como para tema de objetos recordatorios, urnas, ¿vale? Será un placer ayudaros. Para nosotros es tan natural el proceso del fallecimiento como esa llegada de un cachorro. Obviamente la llegada del cachorro conlleva emociones mucho más alegres y tal, pero el proceso del duelo bien hecho también es un proceso que puede conllevar emociones de mucho cariño, de mucho amor, ¿vale? Y luego, lo que os digo, al final queda el recuerdo. Dejarte un recuerdo de lo hicimos bien, hicimos todo lo posible y lo hicimos con cariño, es lo mejor que te puede quedar, ¿vale? Para el resto de tu vida. Sí, y sobre todo un mensaje que quiero transmitir también es que si hay tanto dolor es porque hubo mucho amor. Sí, claro. Y entonces ahí es donde yo me perdería porque estoy sufriendo tanto todo lo bonito que ha sido todo esto. No. O sea, en realidad en ese punto es muy, muy difícil de hablarlo, pero cuando tú sientes una pérdida tan brutal de un ser vivo, dices, jo, es que aquí había amor. Y realmente muchas personas no han podido sentir ese amor tan grande. Y luego hay millones de trucos que yo he usado en la vida y que los puedo manifestar aquí, como son las gafas de sol y decir que tenía un periodo alérgico y seguir para adelante. Y luego, pues, el hecho de ir a terapia ayuda mucho, y el hecho de tener formación sobre cómo vienen. Y sobre todo, para acabar, yo lanzo aquí también un punto que es el intrusismo laboral en estos ámbitos, en los cuales os vais a encontrar con personas que os pueden hablar de cuestiones que sí que existen, las sinestesias, la parte kinestésica, puedes sentir mucho por el lóbulo parietal y sentir muchas emociones, pero hay mucha persona vende humos y hay muchos libros uno detrás de otro sobre el duelo, y a mí es algo que me duele mucho, primero porque yo hablar de mis animales que han fallecido no se lo merecen, o sea, no merecen estar ahí públicamente como la cuestión. Otra cosa es cuando hay libros que muy buenos de personas que saben que van a morir y escriben y toman la decisión, ¿no? A mí no me gusta cuando se habla de un ser vivo que no lo ha decidido. Y luego formaciones que te llevan a otra formación, o inclusive personas que te dicen te voy a formar para que luego tú puedas ser una formadora y puedas acompañar en los procesos de duelo a otros seres, a otras personas. No, o sea, hay un mercado ahí. Sí, la salud mental tiene que ser llevada por profesionales, y esos profesionales son psicólogos y psicólogas homologados, sanitarios y sanitarias, para poder conllevar este tipo de trabajos. Claro, nos han llegado casos de personas que han pasado por comunicadores animales. No es que me decía que mi animal me estaba llamando y tal. O sea, han creado unas situaciones de enfermedad mental a esas personas terribles, ¿vale? O mucho cuidado. Sí, y luego sobre todo mitos, ¿no? Si no sueño con él, ¿por qué no sueño? Porque a veces no se sueña. O sea, yo ahí con mis animales os podría decir que Raúl sí que ha soñado, que me consta. Yo no he soñado con ellos. No creo por ello que no me quieran tanto, sino cada que son mente, procesos. Cada mente actúa y a veces te sobreproteges. Entonces, durante un tiempo de la vida no piensas y luego hay una temporada donde vuelves a pensar
Y es normal, es normal. Puede no hay duelos que quedan congelados, lo mismo que dice Raúl, porque si ha sido muy traumático, el cerebro no llega a poder hablarlo, porque el área de Brodmann se queda en silencio, se queda muteada y hasta 5 años después no puede relatar el hecho que ocurrió con total libertad verbal o fluidez verbal. Claro. Por lo tanto, no digo con eso que la gente vaya a los 5 años de fallecer su animal. Tiene que venir si se siente mal. Pasados 21 días, o sea, 21 días, las neuronas y las células se modifican. Si tú pasados 21 días te encuentras igual que el segundo día, porque el primero en realidad, o el segundo o tercero, vas a estar con familia, en casos humanos, ¿no? Misa, tal, no sé qué, no te enteras de nada. Con animales también es como que el segundo día o algo así tampoco puedes. Pero si te encuentras muy parecido al tercer, cuarto día, que se pasa muy mal, a los 21 días, ponte en manos de un profesional. Sí. Y luego, y un último consejo que no lo hemos comentado y por favor me gustaría que lo tuvierais en cuenta. Hay que vivenciar el duelo. No corráis a por otro animal para sustituir, no digo ya igual, ¿vale? Y del mismo nombre, que eso es terrorífico, ¿vale? No se puede, pero tampoco tengáis prisa, es mejor vivenciar el duelo, estar preparados para luego, porque si no vais a tener expectativas de que sea parecido, que se comporte parecido, es que no aprende igual, es que no lo hace igual, y eso os va a generar mucha frustración a vosotros, no vais a poder atender también a ese animal. Entonces, si queréis nuestra ayuda, pedirnos ayuda, os ayudaremos a hacer todo este proceso, incluso si queréis, os ayudaremos a elegir el animal adecuado en el momento adecuado, de la forma adecuada y todo bien acompañado, ¿vale? Tenemos mucha experiencia en acompañar en estos procesos y las familias que reciben asesoramiento lo viven luego con mucho más satisfacción. Así que, bueno, se nos ha hecho un poco más largo de lo que pensábamos este vídeo, pero creemos que era muy importante y era un vídeo para hablar con calma, de forma sosegada y tal, ¿vale? Y nada, mucho ánimo, un grandísimo abrazo a todas las personas que habéis vivenciado y que ahora mismo a lo mejor estéis vivenciando este proceso. Ojalá este vídeo llegue. Si tú ves este vídeo y conoces a alguien que le pueda ayudar, reenvíaselo por favor, ¿vale? Y aquí quedamos disponibles. Ahora vamos a poner por aquí nuestro email para que podáis contactarnos y os ayudaremos, ¿vale? Sí, tanto para el curso como para las consultas, como para si tenemos un grupo mínimo de personas, poder hacer un grupo de duelo. Sí, podemos hacer un grupo online porque tenemos personas en otros países que también nos lo están pidiendo. Entonces se puede hacer un grupo online en el cual nos acompañemos unas personas a otras, y también no es mejor ni peor, pero sí que para mí es importante que quien te acompaña ha vivido esto. Y nosotros, o sea, en mi caso, igual que en el de Raúl, hemos vivido muchas veces. Hay una gran diferencia en que te cuenten teoría que han leído en un libro a que lo hayan vivenciado durante muchas ocasiones y sean conscientes que han cometido errores y que se puede hacer mejor y tal, ¿no? Y que eso les haya ocurrido con un animal también dice mucho, porque realmente a partir de eso a veces se crean los libros. Por favor, los libros de autoayuda realmente lo creas tú mismo porque es para ti. Entonces, igual que autobiografía, los libros tienen que ser unos libros que muchas veces no tienen que ser ni una lectura, porque te sientes no acompañado. En un curso, en un taller, puedes preguntar luego sobre tu caso en particular. Entonces estamos aquí, somos un grupo especializado y profesionales de disciplinas que contemplan y se pueden realizar grandes trabajos. Y bueno, pues un abrazo muy grande a todas las personas que estéis al otro lado. Y bueno, pues muchas gracias por escuchar este vídeo y por podernos dejar también un espacio para, como compañeros que somos de vida y de trabajo, poder comentaros nuestros casos y que queremos acompañaros en esto. Bueno, cuidaros. Hasta luego. Hasta el mes que viene.